Hola a todos, hoy vamos a ver qué es la transferencia de calor y esto cómo está relacionado con la cocción de alimentos. Primero vamos a hacer un repaso de lo que veíamos la clase pasada sobre energía cinética y temperatura. Luego vamos a ver qué es transferencia de calor y qué ocurre cuando cocinamos los alimentos. Y a lo último revisaremos el taller de esta semana. Entonces, habíamos dicho que la energía cinética estaba relacionada con esa capacidad que tiene algo de generar un cambio en su entorno. Entonces veíamos este ejemplo de los bolos en el que cuando botamos esta bola y choca contra los bolos, estos cambian de lugar, incluso algunos quedan en movimiento, al igual que ocurre con este grupo de pelotas de fútbol, de voleibol, bueno. Entonces veíamos que esta era la energía cinética, que estaba asociada especialmente al movimiento. Luego hablábamos de la temperatura como una medida de esa energía cinética a nivel de las moléculas. Entonces decíamos que cuando teníamos algo con una temperatura mayor, caliente, esta tenía una mayor temperatura y una mayor cantidad de energía cinética. Lo contrario ocurría cuando mirábamos elementos con una temperatura muy baja, como el hielo o un helado. En este caso, entonces, la temperatura era baja y la energía cinética era baja. Eso quería decir que las moléculas se movían más despacio. Con esto, entonces, ¿qué es el calor? Vamos a decir que el calor es esa capacidad de transferir energía que se causa a raíz de una diferencia de temperatura, como así. Digamos que tenemos las llaves de la casa en nuestra mano. Entonces, al principio vamos a notar que estas van a estar frías y conforme pasa el tiempo y las seguimos sosteniendo en la mano, estas van a estar más calientes. ¿Por qué? Porque el calor se va a transferir de la mano, que va a tener una mayor temperatura, a las llaves que van a tener una menor temperatura. Entonces, a esto lo vamos a llamar calor, a esta transferencia de energía en nuestra mano. Va a tener pues mayor energía porque pues va a estar un poco más caliente. Idealmente estos dos objetos que se encuentran en contacto llegan a un equilibrio térmico, lo que quiere decir que tienen una misma temperatura, están igual de calientes. Siempre vamos a ver que esto va a ir del objeto más caliente al objeto más frío. Entonces, ¿qué es la transferencia de calor? Vamos a tener tres tipos de transferencia de calor: la conducción, la convección y la radiación. La conducción lo vamos a ver generalmente en los elementos sólidos. ¿De qué forma se va a transmitir esta energía? Veíamos que en los sólidos las moléculas están ubicadas en un lugar específico. Entonces, al aumentar esta energía, la energía se va a empezar a transferir de molécula a molécula con esta vibración. Entonces podemos pensar en cuando, no sé, estamos en un círculo y empezamos a pasarnos un balón de mano en mano a cada uno de los que están en el círculo. Algo así funciona la conducción en los sólidos. Cuando hablamos de conducción en un líquido o en un gas, vemos que esta energía se transfiere con el choque de las moléculas. Vamos a ver luego la convección. La convección se realiza entre la superficie y un fluido líquido o gaseoso. ¿Cómo ocurre esto? Entonces, aquí vemos estas flechitas. ¿Qué va a pasar? Tenemos, digamos, agua. Entonces, la llama va a estar encendida y conforme esto va a estar encendido, estas moléculas que están acá se van a empezar a calentar. Estas van a empezar a subir y las que están frías van a empezar a bajar. Esto es la convección, como que va a haber un reemplazo entre las moléculas que están contra la superficie y las que no. Entonces aquí ya no van a haber calientes, sino van a empezar a haber frías que se van a calentar con la llama y van a volver a subir. Y así va a funcionar la convección. Luego vamos a ver la radiación. La radiación es una forma de transferencia de energía por ondas. Entonces,
Digamos, cuando nosotros tenemos esta llama y nos acercamos un poco, vamos a ver que por aquí y por aquí va a estar caliente. Esas son ondas. Eso es producto de la radiación que se genera desde la llama. Entonces vamos a ver que esas van a ser las tres formas de transferencia de calor. Ahora, ¿qué ocurre cuando cocinamos alimentos? Vamos a ver un cambio bastante drástico digamos, cuando cocinamos un huevo. Al principio lo vamos a ver como líquido, medio gelatinoso, y conforme vamos cocinando, vamos a ver un cambio en su estructura bastante notorio y probablemente también en su sabor. Entonces vamos a ver esto por qué ocurre. Cuando nosotros cocinamos un alimento, lo que estamos haciendo muchas veces es disminuir la cantidad de microorganismos o de bacterias y pues demás elementos que nos pueden causar daño. Entonces el calor los mata y eso nos permite consumir estos alimentos de una forma más sana. También va a ayudar a la digestión. Entonces, ¿por qué? Porque todos los alimentos están hechos de moléculas, como veíamos que todo está hecho de moléculas, y estos van a formar proteínas, vitaminas, nutrientes, antinutrientes, un montón de cosas que muchas veces cuando las cocinamos hacen que se simplifiquen o que eliminemos ciertos elementos que nos pueden causar daño, al igual que los microorganismos, y esto va a generar una mejor digestión en nosotros. Entonces, por eso es importante esta cocción adecuada. Además, también pues vamos a ver que mejoran como muchos aspectos sensoriales. Entonces, digamos, una carne cruda eh, no va a oler tan bien como una carne asada y probablemente tampoco va a saber tan bien, al igual que un huevo crudo a un huevo cocinado. Si comparamos estos dos aspectos, vamos a ver que no solo mejoran, bueno, estos elementos que nos pueden causar daño, sino también pues como este aspecto que le da como ese gusto a comer. Vamos a ver cambios, digamos, en temas de concentración. Vamos a ver que cuando cocinamos algo puede hacer que algunos nutrientes como que se concentren, como que permanezcan dentro. Y por esto cuando los comamos el alimento, eh, pues vamos a tener como más vitaminas, eh, nos va a servir más, básicamente. También vamos a ver también una cosa que se llama expansión, que lo que va a hacer es la pérdida de ciertos nutrientes que son dañinos para nosotros en muchas ocasiones. Entonces, esto es otro elemento que ocurre cuando cocinamos los alimentos. Ahora, usualmente cuando cocinamos los alimentos vamos a tener cambios físicos y cambios químicos. Los cambios físicos los vamos a resumir en color, olor, sabor, peso y consistencia. Entonces, porque hay un cambio de color, digamos, si vemos este huevo crudo, vamos a ver que es un amarillo un poco más intenso, aquí va a ser un amarillo más pálido, el olor también va a cambiar, em, de pronto este sabor va a ser más intenso, incluso la consistencia, vamos a ver un huevo duro pues como más firme. Esto claramente depende de la técnica de cocción, va a ser muy diferente si pues cocinamos un huevo en agua hirviendo, así lo cocinamos em, en agua. Esto porque ocurre por el cambio en la estructura de las proteínas, que son como unas cadenas de moléculas que están en todos los alimentos. Entonces la cocción las va a modificar. También, ¿qué va a pasar? Va a haber también una modificación de las grasas. Entonces, eso va a hacer que cambie esta forma y el sabor y todo este tema. Luego vamos a ver unos cambios químicos. En los cambios químicos ya va a ser mucho más em, molecular el cambio.
Entonces, cuando nosotros aumentamos la temperatura, veíamos anteriormente que las moléculas estaban unidas de cierta forma. Con este aumento de temperatura se pueden romper ciertos enlaces. Entonces vamos a ver que muchas moléculas se van a separar, va a cambiar completamente la estructura del alimento. Entonces, estos cambios que hacen que, digamos, yo no puedo retornar de una carne cocida a una carne cruda, por ejemplo, porque ya es un cambio químico. Entonces, ya es un cambio en la estructura de aquellos elementos que conforman la carne, de las proteínas, de las grasas, de todo eso que contiene la carne, ya va a haber un cambio de estructura. Los cambios se van a dar en estos elementos: proteínas, grasas, hidratos, minerales y vitaminas. Entonces el calor va a causar eso, por lo que les comentaba. Como el calor aumenta la temperatura, la energía, perdón, de estas moléculas, entonces unas van a chocar, otras van a vibrar más, van a haber cambios en la estructura general de los alimentos. Vamos a revisar el taller de esta semana. Entonces, en la primera parte vamos a tener un ejercicio sobre las formas de transferencia de calor. Vamos a ver lo que es conducción, convección y radiación. La idea es que expliquen acá en esta parte a qué hacen referencia, a qué entendieron. Aquí igual, entonces la idea es que analicen un poco. Cuando hablábamos de convección, ¿qué puede ser acá? Cuando hablábamos, aquí es importante ver cómo, digamos, la dirección un poco. Si el fuego, pues, no sé, va hacia arriba, ¿esto qué sería? Sería diferente a esto. En esta parte donde el hierro se calienta, ¿qué forma sería? Porque el hierro está más caliente acá y esto se va a ir transfiriendo, este calor, hacia las moléculas que están más frías hacia esta parte. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, el estado, si es sólido, líquido, gaseoso, la dirección, qué forma sería. Aquí tenemos cuál es la importancia de cocinar muy bien los alimentos. Entonces, conforme a lo que les comenté, pueden anotar algunas cosas que entendieron, analizar otras que les han pasado, qué pasa cuando se comen algo que no está muy bien cocinado, les hace daño, por qué. Aquí vamos a ver por qué es importante hervir el agua. Entonces, este sí es como que piensen cuando ustedes hierven el agua con qué propósito lo hacen. Luego acá, ¿qué ocurre en tu organismo cuando consumes alimentos que no quedaron bien cocinados? Entonces lo mismo. Y en esta parte vamos a ver que va a haber una temperatura diferente para cada uno de estos procesos. Entonces la idea es que busquen cuál es la temperatura en la que hierve el agua, en la que se da la cocción de la carne de cerdo, en la que se hierve la leche y la que necesito para hacer un pollo. Entonces las anotan y ya está. Y eso es todo por hoy.